diferentes condiciones de presión atmosférica, temperatura ambiente, humedad relativa, ¿no? Hay unas condiciones básicas, ¿no? Unas condiciones de referencia, hay unas condiciones base, que son las que sirven en términos prácticos para definir el tamaño, para que el fabricante diga, oye, este generador, esta central, esta turbina, ¿no? Tiene una capacidad de 200 megavatios. Pero claro, eso no te lo dice en el punto donde lo va a conectar, sino en el punto o en las condiciones que les está vendiendo. Y esas condiciones a las que las vende a condiciones ISO, que son unas condiciones de referencia para todas las máquinas, ¿no? Con 60% de humedad relativa, 15% de presión atmosférica, con 15 grados de temperatura ambiente. Ahora, esas condiciones evidentemente podían cambiar porque tú las vas a colocar, tú vas a instalar las turbinas en diferentes lugares y las condiciones van a ser distintas. Entonces, las condiciones también hacían de que de repente cuando nosotros instalábamos esas turbinas en lugares donde hubieran altas temperaturas, evidentemente pues la densidad del aire era más baja, ¿no? Las moléculas del aire iban a, digamos, tener más energía por la mayor temperatura, se separaban un poco más y por lo tanto el aire era menos denso. Al ser menos denso, entonces hay menor eficiencia y menor producción, menor capacidad. Lo contrario pasa cuando hay bajas temperaturas, las moléculas de aire se juntan un poco más, ¿no? Y esto genera mayores flujos de masa de aire y eso genera también que al haber mayor cantidad de aire, mayor cantidad de oxígeno, ¿no? En el aire, que es el que forma parte de la combustión, hay una mayor producción de energía. También la presión, ¿no? Hablábamos también de la presión, lugares donde hay mayor presión, como sobre el nivel del mar, donde hay, digamos, una columna de aire mucho más grande que estando de repente en, en el Huascarán, ¿no? Con mayor presión, las máquinas, mayor presión implican mayor compactación del aire implica mayor flujo másico, mayor producción. ¿No? Lo mismo pasa al revés, cuando nos vamos pues a las alturas. El consumo específico era la cantidad de energía que se consumía para producir un megavatio hora, ¿no? Veíamos que esta curva de consumo también tenía una determinada forma. Es cóncava decreciente, entonces cuando hay, digamos, mayores cargas, cuando yo estoy más cerca de la plena carga de la máquina, evidentemente yo tengo un consumo unitario menor para producir electricidad. Y hablamos también, conversamos con mucho detalle del tema del poder calorífico, ¿no? Que había una referencia superior e inferior, ¿no? Que había que tener mucho cuidado cuando recibíamos una información, porque la información del consumo específico, el consumo de gas para producir electricidad, estaba en valores superiores o inferiores, porque dependiendo de eso nos iban a resultar unos u otros valores. Al final, tanto el combustible como el consumo específico tenían que estar en la misma referencia para poder obtener el costo variable de combustible de la máquina, ¿no? Si yo, por ejemplo, recibo un precio del productor de gas natural, lo más probable es que ese precio esté en términos de dólares por millón de BTU en poder calorífico superior. Entonces, el fabricante de la turbina me va a dar el consumo específico de la turbina, perdón, en consumo específico inferior. Entonces, no podía yo multiplicar directamente, ¿no? Les había dicho que el costo variable de la central se componía del costo variable combustible y no combustible, y el combustible se calculaba como el producto del consumo específico por el precio del combustible. Yo no puedo hacer esto directamente si uno está en poder calorífico inferior y el combustible en poder calorífico superior. Los dos tienen que estar en la misma referencia. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, nos dan
el precio, el productor de gas nos da el precio del poder calorífico superior y tengo el consumo específico de la máquina en poder calorífico inferior, tengo que multiplicarle por un determinado factor para poder multiplicarlos directamente. Y esta era la relación que había que tomar en cuenta. Le dije que tuviera mucho cuidado con eso, a efectos de evitar después sorpresas con la nota, porque yo de repente les mando a hacer un ranking, ¿no? De costos variables. Ustedes saben que las máquinas despachan en el sistema eléctrico por orden de costos variables. Entonces, si le decía, yo quiero saber el orden de despacho de esta máquina y ustedes me dicen orden 7, básicamente porque han multiplicado directamente y no el orden 5, que de repente sale de aplicar los respectivos factores, entonces eso para mí, cero, ¿no? Entonces, les pedía que por favor sean muy cuidadosos en este tipo de cálculos. Eh, sí, ¿alguna consulta? Sí. No, 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 en HHB me da el productor. El productor de gas me lo vende en HHB, sí. Sí, sí, sí. Porque el productor lo que va a decir es que se supone que tú le vas a sacar el mayor provecho al combustible, ¿no? Es decir, ustedes saben que HHB significa que tú el agua le extraes toda la energía, es decir, el agua no queda en vapor, el proceso de combustión, del proceso de combustión el agua no queda en vapor, sino queda como agua líquida, le extraes toda la energía. Eso es lo que dice el productor de gas, ¿no? Y por eso te lo venden en HHB. El fabricante de la turbina te vende la turbina considerando la turbina, el consumo específico de la turbina en LHB. Entonces hay que compatibilizar ambos parámetros para poder multiplicarlos. Sí, 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 de todas maneras, ¿no? O sea, no puede haber una multiplicación directa. Les había comentado que, bueno, el proceso de combustión era combustible más oxígeno y esto iba a dar energía, CO2 y agua. Y dependiendo del estado de agua resultante, iba a ser LHB o HHB, ¿no? El agua en estado de vapor, LHB, digamos, era el parámetro que usaban los fabricantes, y el HHB, cuando el agua queda en estado líquido, cuando le extraes toda la energía, es el parámetro que utiliza el productor de gas. Igual que en el caso de las potencias, de la capacidad, la, perdón, ¿dónde está esto? ¿Dónde está acá? Ya, igual que en el caso de la capacidad, si la turbina, por ejemplo, está ubicada en una zona, ¿eso no está acá? Un poquito. Ok, ya. Igual que en el caso de la capacidad, de la potencia, si la unidad está ubicada, por ejemplo, en una zona donde hay baja presión, es decir, en el Huascarán, ¿no? El desempeño va a ser mínimo, ¿no? O sea, va a tener menos potencia, va a tener necesidad de consumir más combustible para producir una unidad de energía eléctrica. Por el otro lado, si la máquina está ubicada en Lima, en la costa, ¿no? Con más presión, va a producir más potencia, ¿no? Como lo hemos conversado hace un ratito, y también va a necesitar menos combustible para producir esa potencia. Entonces, va a ser más eficiente la máquina cuando la presión es mayor, ¿no? Del mismo modo, la temperatura, cuando la temperatura es mucho mayor, la eficiencia baja, ¿no? En verano, por ejemplo, la máquina baja su capacidad de producción, baja su potencia y también incrementa el volumen de combustible que necesita para producir energía. Entonces, la mayor temperatura, digamos, golpea un poco el desempeño, ¿no? Por el lado de las temperaturas cuando son bajas, también es claro que cuando hay esta situación, cuando las temperaturas están más bajitas, mejora también el desempeño. No se necesita tanta
cantidad de combustible para producir electricidad. Entonces, digamos, tiene un comportamiento similar. Claro, en términos de módulo, el hecho que aumente el consumo específico no significa que se vuelva más eficiente, sino que cuando aumenta el consumo específico como parámetro, significa que la máquina se está volviendo más ineficiente, ¿no? Entonces, producir mayor capacidad no significa aumentar el consumo específico, sino todo lo contrario. Aumentar la capacidad, aumentar la potencia, va de la mano de reducir el consumo específico o volver más eficiente la máquina. ¿Ok? Lo otro que hablamos era de la edad. Hablábamos de que las máquinas, si las máquinas tienen mayor tiempo en el mercado, son máquinas mucho más confiables, pero lamentablemente no tienen los últimos avances y al no tener los últimos avances son menos competitivas. Entonces, ahí había pues la dicotomía entre si estaba en una empresa que estaba en un entorno, en competencia, la empresa iba a optar por una máquina mucho más nueva, mucho más moderna, de diseño eh, mucho más reciente, a efectos de poder obtener el mejor desempeño, ¿no? Obtener más capacidad, obtener mayor eficiencia, menor consumo específico, porque tenía el último diseño. Mientras que si nos decidíamos por un modelo de máquina más antiguo, de 10, 15, 20 años, ¿no? La máquina iba a ser mucho más confiable, pero lamentablemente iba a ser más ineficiente. Entonces, en un entorno en competencia, tiene mucho más lógica, ¿no? Que tiene mucho más lógica que haya una máquina que nos interese a nosotros como generadores que sea más eficiente, ¿no? Porque va a poder, digamos, pelear de mejor manera la posibilidad de producir energía, ¿no? Porque al final, en un entorno en competencia, todas las máquinas van a pelearse por despachar y esa pelea por despachar se va a reflejar en aquellas que tengan menor costo variable. Las que tienen mejor costo variable o menor costo variable van a ser las que van a operar más, van a poder producir más. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. He hecho básicamente un repaso, ¿no? De lo que vimos la vez pasada. Llegamos a hablar de los mantenimientos, me parece que sí. Los diferentes tipos de mantenimiento que hay. No sé si alguien me puede contestar. Bueno, para hacer entonces una revisión rápida, les había comentado tres tipos de mantenimientos: correctivo, preventivo y predictivo, ¿no? El correctivo era el más costoso porque básicamente interrumpía la operación. Ocurría en un momento determinado, no se tiene un momento un momento específico en el cual vaya a ocurrir la falla, ¿no? Es importante determinar la causa que ocasiona el mantenimiento correctivo, ¿no? El preventivo, por otro lado, ya se programa con anticipación. Hay unos parámetros llamados horas de operación que activan esos mantenimientos. Las reparaciones van a ejecutar de acuerdo a lo que se encuentre en esa intervención. En realidad, el mantenimiento preventivo no es un mantenimiento que va a ir a curar algo, sino básicamente es la apertura de la máquina para poder identificar si hay algo malo. Porque se supone que con un determinado volumen, con una determinada cantidad de horas de operación, ya, digamos, puede haber una cierta eh, probabilidad de que falle, ¿no? O sea, en base a la historia de las máquinas del mismo modelo que se tienen en el mundo, el fabricante dice, bueno, a partir de tal cantidad de horas es probable que falle la máquina. Entonces, antes de que falle hay que abrirla, identificar el problema y cambiarlo. Entonces, se programa por cantidad de horas de operación, se programa con anticipación, busca conservar la máquina y se repara en función de lo que encontremos. Y el predictivo es básicamente la colocación de sensores, ¿no? Termografía, análisis de aceites, ultrasonidos, que lo que van a hacer es ir monitoreando continuamente la máquina. Entonces,
Si la máquina empieza a mostrar algún tipo de cambio de color, por ejemplo, alguna termografía, entonces significa que ahí puede haber algún problema potencial, no inmediato, potencial. Entonces, de acá a 6 meses hay que intervenir la máquina, 6, 8 meses. Eh, Ahora, evidentemente hay partes que son más sensibles dentro de una máquina térmica y que hay que inspeccionarlas más. Lo que sí quiero hacer un acápite es que estos mantenimientos correctivo, preventivo y predictivo son mantenimientos que van a ejecutarse de todas maneras en cualquier tipo de máquina, ya sea hidroeléctrica, termoeléctrica, solar, fotovoltaica, siempre, ¿no? Lo que pasa es que acá tiene un cierto sentido porque el, el equipo térmico está sometido a grandes presiones y grandes temperaturas, entonces es muy importante realizar los mantenimientos, ¿no? En cambio, en una hidroeléctrica también es importante realizar los mantenimientos, pero es más manejable porque la máquina no está sometida a gran presión, ¿no? La máquina está a presión ambiental y tampoco a grandes temperaturas porque el agua está a la temperatura del ambiente en términos prácticos, entonces no existe ese shock, ese estrés en los materiales que componen la máquina. Esta es una vista de una turbina a gas, ¿no? Donde lo que recomienda el fabricante es básicamente hacer diferentes tipos de mantenimiento, de inspección, para lo que viene a ser el mantenimiento preventivo. Un primer mantenimiento con una inspección en la zona de combustor, que es la zona, digamos, que tiene mayor, que está más sometida a las presiones, a las altas temperaturas, ¿no? Vamos a ver acá por qué. Un ratito, ratito, ratito. Un ratito. Acá está. ¿Por qué está sometida a altas temperaturas? Básicamente porque en el combustor es donde ocurre esto. Un segundo, por favor. Lo que va a pasar es que el aire entra al sistema, se comprime el aire, o sea, primero entra el aire, hay unos filtros, ¿no? Para que el aire entre lo más limpio posible, se comprime el aire comprimido ingresa al combustor, donde se inyecta el combustible, se realiza la combustión. Entonces, en esta zona hay alta presión porque el aire que ha ingresado se ha comprimido, hay una alta temperatura en esta zona porque además de la alta presión por el aire comprimido se está inyectando combustible y se está iniciando un proceso de combustión y este fluido que resulta a altas presiones y temperaturas expande en la turbina. Entonces lo que dice el fabricante es, oiga señor, lo primero que tiene que inspeccionar es la cámara de combustión. ¿Por qué tiene que inspeccionar la cámara de combustión de la manera más recurrente? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es porque ahí es donde entra el aire comprimido saliendo del compresor, se inyecta el combustible y ocurre la combustión. Entonces, esta es la zona más crítica. Entonces, la inspección de combustor es el procedimiento, es la inspección más recurrente que se hace, ¿no? Después, la otra inspección que también se hace recurrente, que se le llama ruta de gases calientes, es básicamente la de combustor y turbina. Y finalmente, el mantenimiento mayor, que no solamente ya incluye el combustor, la turbina, sino también el compresor, ¿no?
Y finalmente, cada dos mantenimientos mayores también se hacen, por lo general, inspecciones de alternador. Demostraba pues que era importante realizar estas inspecciones porque esto permitía ampliar el tiempo de vida de la máquina, ¿no? Y también les comentaba que las horas de operación equivalente, que es el contador que permite, digamos, habilitar el, el mantenimiento, ¿no? O que dispara el mantenimiento o que activa el mantenimiento, básicamente está relacionado con las horas de operación como tal de la máquina, los arranques, las salidas intempestivas por alguna falla y cualquier otro parámetro. Al final, las horas de operación equivalente, que son las que activan los mantenimientos preventivos, se ejecutan en función a una ecuación que define el propio fabricante. Entonces, esto es una ecuación genérica, pero el fabricante de cada modelo de máquina te da a ti exactamente cuál es el cálculo o la formulación que tienes que seguir para poder calcular la hora de operación equivalente. Y estas horas de operación equivalente activan mantenimientos. Entonces acá yo les ponía el ejemplo de que había un mantenimiento menor en la sección de combustores cada 2000 horas de operación equivalente, un mantenimiento mayor en zona de combustores cada 8000, otro de ruta de gases calientes cada 24.000 y un mayor cada 48.000. ¿No? Y además cada uno de los mantenimientos venía asociado a un precio, ¿no? Que había que pagar. También les decía, les mostraba esta gráfica y les decía que conforme van pasando los mantenimientos, se recuperan las condiciones de la máquina, pero no se regresa a como estaba la máquina cuando era nueva, sino a un punto intermedio, ¿no? Y así cada uno de los mantenimientos mayores. Entonces, el mantenimiento mayor no significaba que la máquina iba a volver a ser nueva, sino simplemente que iba a recuperar condiciones, pero no iba a volver a estar como cuando estaba nueva. ¿Por qué? Porque ya toda la cámara de combustión, toda la ruta de gases calientes ha estado sometida a altas presiones y altas temperaturas, y esto implica que ya hay un decaimiento de la eficiencia, del desempeño de la máquina, ¿no? Como consecuencia de estar sometidos a esos parámetros, ¿no? Tan invasivos. También les comentaba que la vida útil de la máquina térmica puede ser de 6 o 7 ciclos de mantenimiento mayor. Entonces, lo más lógico era tratar de, digamos, cuidar la máquina. Les comentaba que algunos países lo que estaban haciendo actualmente era flexibilizar las máquinas térmicas para que puedan entrar mayor número de renovables, pero que eso tiene un costo, ¿no? Porque el hecho de prender y apagar una máquina, si es que forma parte del parámetro o de la formulación para determinar las horas equivalentes de operación, podría generar que la máquina, digamos, se desgaste, termine teniendo una vida útil menor. Y eso evidentemente tenía que ser reconocido económicamente, ¿no? Porque una máquina, si dentro de sus ecuaciones dice que una hora equivalente de operación es igual a, no sé, pues EOH más 20 arranque, por arranque significa que una hora de operación, mejor dicho, significa, creo que acá tengo la ecuación, perdón, ahí está. Esta ecuación significa que un arranque es como si hubiera estado operando 20 horas. ¿No? Entonces, si yo arranco 3 veces en un día, porque lamentablemente pues tiene que entrar la solar, la eólica, qué sé yo, lo que estoy haciendo es multiplicarlo un día para que tenga 60 horas de operación equivalente, sin contar con las propias horas de operación equivalente. ¿No? Entonces estoy desgastando mucho la máquina y eso implica que el tiempo de vida útil va a ser mucho menor. ¿No? Y por ahí puede venir alguna pregunta en la práctica. Un momento, por favor.
Perfecto. Y luego también habíamos hablado de lo que era el gas natural, ¿no? Porque el gas natural es importante para las centrales termoeléctricas porque las centrales termoeléctricas utilizan, al menos en el Perú, en gran medida, gas natural, ¿no? Les había comentado, recuerdo, les había hablado de que la cadena de abastecimiento de gas natural se divide en tres, cuatro, en términos prácticos, ¿no? Muy parecidos a lo que viene a ser la cadena de abastecimiento de electricidad. Productor, que era equivalente a generación, transportista, que era equivalente a la transmisión, distribuidor, distribuidor y consumidor final. ¿Ok? Les había comentado también que en el Perú la producción estaba centrada sobre todo, ¿no?, en los lotes 88, 56, 57, que forman parte de Camisea y que concentraban el 96% del volumen producido, y que el resto se producía en el norte, en el Zócalo y también en la zona de la costa y en el área de Aguaitía, ¿no?, en Pucallpa, ¿no?, con mucho menores volúmenes. El transporte, que era la transmisión, ¿no?, lo que hacía era básicamente traer el gas desde los puntos de producción hasta los centros de consumo, ¿no?, hasta el nodo, digamos, de distribución. Básicamente es un monopolio natural, al igual que la transmisión. En el Perú, digamos, se había concebido que hubieran dos sistemas de transporte, en la práctica solamente hay uno, ¿no? Me estoy saltando, que es básicamente, este es el sistema de transporte de TGP, este es el gasoducto subperuano que finalmente nunca se llegó a construir, ¿no? El sistema de transporte de TGP viene operando desde el año 2003 o 2004, no recuerdo bien. Finalmente, como decía, el gasoducto no se ha llegado a utilizar. Dentro de ese sistema de transporte de gas existen dos ductos. O sea, el sistema de transporte de gas no es un ducto, es un par de ductos, ¿no? Un ducto para gas seco, que es metano y etano, ¿no? O sea, hidrocarburos que tienen una molécula de carbono o dos moléculas de carbono, respectivamente. Y otro ducto de líquidos, que lo que trae son básicamente gasolina natural y GLP. ¿Ok? A nosotros nos interesa fundamentalmente el ducto de gas seco porque nosotros estamos hablando de centrales generadoras de electricidad, y las centrales generadoras de electricidad lo que utilizan es gas seco, ¿no? El gas que utilizamos para generación eléctrica es el gas seco, es el gas que contiene etano y metano. El sistema de gas el sistema de gas seco, el sistema de transporte de gas seco se compone básicamente de tres tramos, ¿no? Un tramo de 32 pulgadas, otro de 24 y otro de 18, ¿no? El primer tramo va desde Camisea, creo que este va hasta May, si no me equivoco. Luego va otro hasta, perdón, de Camisea hasta Pisco, de Pisco a Humay y de Humay a Lurín, ¿no? En paralelo un sistema de ductos de 24 pulgadas que lo que permite es ampliar la capacidad de transporte. Este tramo es el más, digamos, eh, el que está más asociado a generación eléctrica porque este es la zona de Chica, ¿no? Este es el otro ducto, el ducto de líquidos, que básicamente transporta eh, gasolina natural, transporta GLP, ¿no? Eh, y ambos en su conjunto forman parte del sistema de transporte. Lo que hay que tomar en cuenta también es que si sale, y acá sí quiero hacer hincapié, si sale uno de los ductos, el otro también se ve afectado, porque cuando tú extraes el gas natural no es que extraigas gas seco o GLP o líquidos de gas natural, sino extraes todo y lo separas y luego de ahí lo inyectas en cada uno de los ductos que correspondan, pero no es que tú agarres y extraigas un producto y el otro lo puedes dejar. Entonces, cuando, por ejemplo, hay alguna falla o algún evento en el sistema de transporte de líquidos, inmediatamente también hay que cortar la explotación, y al cortar la explotación del gas, de líquido, perdón, al cortar toda la explotación del gas natural,
lo que vamos a hacer no solamente es restringir o cortar el paso de líquidos, sino también vamos a cortar el paso del gas seco. ¿Ok? Finalmente teníamos los dos sistemas de distribución que hay en el Perú. Uno es el de Lima, Cálida, y el otro es el de Ica, de Contugas, ¿no? Que abastece a Pisco, Chincha, Ica, Malcona y Nazca. Al igual que en el sistema eléctrico, les había comentado, no sé si, esto creo que sí les llegué a comentar, existen consumidores regulados, que son el equivalente a los usuarios regulados. Tienen un mucho menor consumo. El usuario regulado tiene un contrato con el distribuidor y listo, ¿no? No tiene por qué hablar con el transportista o con el productor. Básicamente el distribuidor es el que se encarga de la gestión de toda la contratación con estos dos agentes para abastecer al consumidor regulado. Pero en el caso de las centrales termoeléctricas, que es lo que nos importa a nosotros, ojo, a nosotros nos importa no el consumidor regulado, sino el consumidor independiente, porque la central termoeléctrica es un consumidor independiente, ¿no? El consumidor independiente, central termoeléctrica Pepito, tiene contrato con el productor, con el transportista, con el distribuidor, tiene una relación contractual con cada uno de ellos y el consumo también es de volúmenes mucho más importantes, ¿no? O sea, a diferencia del consumidor regulado, el consumidor independiente central termoeléctrica, no solamente tiene relación contractual con el distribuidor, sino con el distribuidor, transportista y el productor de gas natural. Mientras que en el consumidor regulado, el distribuidor contrata el transporte y la producción de gas que necesita para abastecer al consumidor regulado, acá no. Acá el consumidor directamente independiente va a ir y va a contratar con el productor de gas, con el transportista, la cantidad de gas y de transporte que necesita para producir electricidad. ¿Por qué es importante esto? Porque como generadores de electricidad necesitamos entonces conocer las peculiaridades de la contratación de gas natural, ¿no? O sea, en el caso de una hidroeléctrica, yo les había hablado que una hidroeléctrica tiene que asegurarse que haya agua. En el caso de una eólica hay que hacer el cálculo de los vientos para poder determinar. Hay que sacar la distribución de Weibull, hay que hacer el cálculo del arroz en los vientos, hay que tener información real, ¿no? Que vayamos a obtener con el anemómetro, o en el caso de la solar, con el pirheliómetro, todo eso, ¿no? Hay que saber eso. En el caso de una termoeléctrica también hay que asegurarnos de la energía primaria, pero no solamente te aseguras de que existe el gas, que pase al costado, que sea tu vecino, sino que tienes que tener un contrato con el propio productor de gas, con el propio transportista de gas, con el propio distribuidor de gas para poder tomar el gas. O sea, el gas va a pasar cerca tuyo, pero tienes que tener una relación contractual para poder tomar el gas. No es simplemente que, bueno, está ahí cerca y ya está bacán. No, jamás. Hay que tener contratos. Bueno, esta es la producción de gas natural, mucho más grande la de Camisea que las otras zonas. Las reservas, simplemente para tenerlo esto como referencia, las probadas son las reservas que comercialmente se pueden gestionar. Las probables son las que tienen mucho menos probabilidad, una probabilidad del 50% de que existan. No se pueden gestionar comercialmente hablando, no se pueden vender. Las únicas que se pueden vender, el valor de la compañía de producción de gas la va a dar el volumen de reservas probadas, no las probables, no las posibles. Mientras que las probadas tienen una probabilidad de existencia del 100%, las probables una del 50% y las posibles del 10% nada más. Si lo vemos en términos de reservas para el 2016, Camisea tiene el 97% de las reservas probadas, 96% de probables y 84% de posibles, ¿no? Y acá hablábamos de los diferentes tipos de contratos que existen para el gas natural. En el caso del suministro de gas natural, porque habíamos hablado que el generador eléctrico tiene que tener contrato de suministro, otro de transporte y otro de distribución, ¿no? El contrato de suministro de gas natural tiene que tener o tiene unas determinadas características. La primera característica es el take or pay, o tomar o pagar. ¿Qué significa take or pay? Significa que si tú, por ejemplo, tienes un consumo máximo
equivalente a este rectángulo plomo, ¿no? Si es que hay, por ejemplo, un despacho, el despacho me puede mandar a operar a la mitad de este consumo máximo, a plena, o nunca operar. Entonces hay una incertidumbre respecto a cuánto voy a consumir de gas natural, porque yo no me voy a autodespachar, me va a despachar el operador del sistema, y el operador del sistema puede hacerme operar en cualquier parte de este rango, ¿no? Entonces el productor de gas natural va a decir, oye, yo quiero asegurarme de de que tenga gas, de que me paguen el gas, porque yo estoy produciendo el gas, yo tengo que sacarlo, tiene que pagarme. Y si no lo toman, no me interesa, pero tiene que pagarme. Entonces, el contrato de suministro de gas va a incorporar una cláusula take or pay, por la cual, independientemente del consumo que yo haga, voy a tener que pagar. Entonces, por ejemplo, acá hay un consumo de un mes donde el consumo es tal que no llego al take or pay. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer pagar a mí el productor de gas natural? No me va a hacer pagar el consumo, me va a hacer pagar el take or pay. En este otro mes B, lo que va a pasar es que yo voy a consumir por encima del take or pay, no tanto como el consumo máximo, pero muy cerca, ¿no? Y en ese caso, lo que me va a hacer pagar el productor de gas natural va a ser el verdadero consumo. O sea, mientras esté en esta franja, voy a pagar el verdadero consumo. Una vez que baje de esa franja, voy a pagar el take or pay. Entonces, el pago mínimo va a ser siempre el take or pay. Esa es una característica que existen en casi todos los contratos de gas natural en el mundo, donde hay pocas redes que abastezcan al consumidor de gas, ¿no? Tanto en contratos internacionales como en contratos como el nuestro de carácter local. Una cláusula de take or pay, de tomar o pagar. Independientemente de lo que yo consuma, tengo que pagar. Pero felizmente existen ciertas flexibilidades que a lo largo de todo el mundo se han incorporado a estos contratos de gas natural, ¿no? Para flexibilizar el pago del take or pay. ¿Y cómo se hace esta flexibilización? ¿Cómo se efectiviza esta flexibilización? Bueno, básicamente lo que se hace es, se indica, acá tenemos un consumo máximo, ¿no? Este es el take or pay. Imagínense que un mes consumimos por encima del take or pay, pagamos eso, ¿no? Hemos dicho que lo que se paga es lo que está por encima del take or pay. Si es que, si es que estamos consumiendo más, ¿no? Pagamos lo que efectivamente consumimos. Entonces, va a haber una cantidad desde el take or pay hasta el verdadero consumo que vamos a pagar. Ese pago va a quedar como saldo, como crédito, para otro mes en el cual mi consumo sea menor al take or pay y me ayude a reducir el pago. Entonces, si yo estoy en el mes 1 y esta cuestión ocurre en el mes 8, puedo hacer eso. Este plazo máximo en el cual puedo utilizar ese crédito también está definido dentro del contrato. ¿Ok? Ahora, esta forma de poder flexibilizar en los contratos no es que sea utilizada actualmente en los contratos de gas, ¿no? Existían en los contratos antiguos, pero ya no existen ahora. Ahora lo que existe básicamente es única, de manera exclusiva, el make-up. ¿Qué cosa es lo que hace el make-up? Bueno, si yo consumo por debajo del take or pay, voy a tener que pagar el take or pay. Este diferencial entre mi verdadero consumo y el take or pay pasa como un crédito. ¿Para qué? Para pagar cuando mi consumo sea mayor al take or pay. ¿Ok? Entonces, generamos un crédito para que posteriormente lo pueda usar. Este plazo máximo para que se pueda utilizar ese crédito, anteriormente en los contratos antiguos era de 18 meses, ¿no? Ahora más o menos es de 6 meses. Y periodo de avenida estiaje. Entonces, cada periodo, ¿no? Ahora en avenida hay un take or pay, un porcentaje de take or pay de consumo máximo, en estiaje hay otro take or pay. Y el uso de este make-up solamente se realiza dentro de esa ventana de 6 meses, ¿no? Han cambiado un poquito los contratos respecto a lo que había anteriormente. Y en el caso del transporte y distribución de gas natural, no hay un take or pay, sino que hay un ship or pay, que es transportar o pagar, o deliver or pay, que básicamente lo que te dice es que independientemente de tu consumo,
tú tienes que pagar una determinada cantidad de transporte. O sea, si, por ejemplo, tú requieres el gasoducto solamente para este equivalente de consumo, igual tienes que pagar el ship or pay. ¿Cuánto es el ship or pay? Generalmente el máximo consumo. Generalmente, aunque no es no es una regla, ¿no? Bueno, les había, no sé si les llegué a comentar que existen varios tipos de petróleo, en términos prácticos. Existe el petróleo convencional, ¿no? Que es el que se puede explotar de manera más sencilla. El petróleo que está metido en esquisto, en piedra pizarra o piedra pómez, ¿no? Que es el shale gas, y el petróleo y el gas que está mezclado con arena, que es el más difícil, ¿no? Que son las arenas bituminosas. Eh, el gas de camisea es un gas convencional, es relativamente sencillo de extraer. El gas de Estados Unidos es shale gas, que se extrae mediante el fracking, que básicamente es en estas piedras de pizarra o piedra pómez, se inyecta agua a presión, se rompe esa piedra y se extrae el combustible, ¿no? Entonces muchos dicen de que hay un impacto ambiental porque se está modificando el medio ambiente a través de la inyección de esa agua a presión para poder extraer el combustible, ¿no? Está fracturando eh, las capas inferiores del subsuelo para poder extraer el combustible. Entonces, bueno, hay algunas objeciones en relación a eso, pero lo cierto es que hay un potencial importante en Estados Unidos al respecto y por eso es que ha vuelto a una situación de independencia energética este país en los últimos años, ¿no? Lo otro que también es importante saber es que los hidrocarburos, los precios de los hidrocarburos en general, eh, tienen determinadas características, ¿no? Nosotros en el Perú, por ejemplo, tenemos el gas natural, el precio lo ha definido el Estado peruano y el concesionario es el productor de gas. Tenemos la facilidad que eso ha habido alguien que ha negociado y que ha definido un precio que ha seguido actualizando a lo largo del tiempo, pero es un precio más o menos estable. Países, por ejemplo Chile, lo que él hace es comprar el gas natural de un mercado internacional y traerlo, ¿no? Ese comprar en el mercado internacional un precio internacional y traerlo tiene un impacto en el precio, ¿no? Entonces, si de repente el precio internacional del gas natural en un determinado punto, en Luisiana, por ejemplo, el Henry Hub, cuesta $3 por millón de BTU, el traerlo con todo lo que eso implica puede sumarle $7 por millón de BTU adicional y al final el precio del gas que costaba originalmente $3 termina costando 10. ¿No? Entonces, felizmente nosotros no tenemos ese problema porque somos los productores de nuestro propio gas, pero otros países no tienen ese problema, ¿no? Que básicamente toman un precio internacional y de ahí tienen que incorporarle todos esos costos adicionales. En el caso del gas natural, el gas natural eh, básicamente lo que hace el productor de gas natural es producir el gas y llevarlo a unas plantas que lo vuelven líquido, ¿no? Lo licúan. Y ese gas licuado, ese GNL, es el que se mete dentro de los barcos metaneros y bueno, van a repartir el gas en todo el mundo, pero donde llegan tiene que haber a su vez una planta de regasificación. Y esa planta de regasificación vuelve gas nuevamente, el gas, valga la redundancia, ¿no? Y la inyecta en los sistemas de ducto para la producción de electricidad, ¿no? Entonces, el pago es, oye, el gas se lo vende a a $3 por millón de BTU, perdón. Perfecto. Pero ese gas hay que volverlo líquido, hay que licuarlo. Ahí pasa por un proceso para convertir el gas natural en GNL. Luego el GNL se mete dentro de un barco metanero, se transporta con el costo del puerto, del transporte, de los seguros, ¿no? Y luego finalmente llega a destino, donde tiene que haber una planta de regasificación para poder convertir ese líquido, ese GNL, otra vez en gas e inyectarlo en los sistemas de ductos del país comprador. Entonces, eso hace que, digamos, el gas natural
De repente puede costar en el lugar de origen $3 y termine costando en el punto de consumo, ¿no? Que yo quiero consumir, que yo quiero comprar en otro país, puede costar $10 o 11 o $12 por millón de BTU, una diferencia bastante importante, ¿no? En el caso del petróleo, eso aplica para nosotros, porque nosotros no somos productores de diésel, ¿no? Ahora que el diésel ha estado operando bastante en el sistema eléctrico peruano en los últimos 3, 4 meses por la sequía que les he contado que está habiendo. Entonces, el, el mecanismo también de traer ese combustible es similar. Nosotros lo cotizamos en un punto a nivel internacional y a eso se le tienen que añadir todos los otros cargos que hay hasta ponerlo en el punto donde se va a consumir. Entonces, de repente yo compro el petróleo en Texas y de ahí va a haber un costo de transporte, seguros, puertos, hasta llevarlo al puerto de Hilo, Puerto de Mollendo, donde finalmente se va a inyectar y va a llegar a las plantas que van a producir la electricidad con ese combustible. Entonces, cada combustible tiene sus particularidades. En cuanto al gas natural, nosotros tenemos la ventaja que nosotros mismos hemos creado nuestro propio contrato, tenemos nuestras reservas, tenemos nuestra propia producción, entonces, digamos, no aplican estos criterios de punto de producción y de ahí adicionarle los otros costos. Pero donde sí tenemos la aplicación de este criterio, de esta metodología, es en el diésel, ¿no? Eh, esta metodología, esta manera de poder sumarle los adicionales al, al combustible se llama netback, ¿no? De modo, por ejemplo, acá vemos, hay un precio de 112, pero ese precio de 112 es la resultante de un precio de 101 que es de producción más el costo del transporte. En este caso es un sistema de transporte de ducto, entonces es más barato que traerlo por barco, ¿no? Esto se llama netback, importante que lo sepan. Y por ejemplo, en el caso del petróleo, petróleo crudo que tiene diésel, tiene residual, ¿no? Que tiene las gasolinas, las naftas, todo ese, digamos, petróleo como producto bruto, ¿no? Crudo, que le llaman, tiene determinados marcadores por zona geográfica. Por ejemplo, en la zona de América, el punto de referencia de compras es Texas, ¿no? Hay un marcador que se llama petróleo WTI, que se mide en la ciudad de Midland o en la ciudad de Cushing. No, creo que esto está en Ohio, Midland sí está en Texas, o Cushing creo que está también en Texas, no estoy muy seguro. Sirve para, ese es el punto Cushing está en Oklahoma. Este es el punto donde se cotiza el petróleo, ¿no? Entonces, o son los puntos donde se cotizan el petróleo para esta zona de América. A nosotros nos aplica más que nada el Midland porque Cushing al estar en Oklahoma está más adentro, digamos, de Estados Unidos, entonces sirve como referencia, pero para la zona de Estados Unidos. A nosotros que tomamos el combustible en la zona del Golfo, ¿no? Nos importa la información o la cotización en Midland, ¿no? En la ciudad de Midland. Esa sí está el mismo Texas. En la zona europea el marcador es el Brent, el petróleo Brent, que cotiza el precio, o mejor dicho, la producción del petróleo en el Mar del Norte, Escocia, Noruega, ¿no? Y finalmente en la zona asiática el marcador es el petróleo de Dubái. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, traemos diésel, no vamos a comprar crudo, compramos diésel, pero así como hay WTI, petróleo WTI crudo, también hay un marcador para el diésel en esa misma zona. Entonces, ahí es su equivalente, digamos, de producción, va a haberle sumar unos cuantos dólares por el hecho de haber transformado ese crudo a diésel, y ese diésel, en ese punto, va a tener que transportarse hasta Lima, hasta Hilo, hasta Etén, hasta Mollendo, ¿no? Y los costos que resulten de traer ese combustible hasta estas diferentes centrales es el costo que va a aplicar para la compra del combustible, ¿no? ¿Qué criterio se utiliza para esta para la definición de estos precios, ¿no? Ya en los respectivos puntos de compra? Pues básicamente lo que le llamamos el netback. ¿Ok? Bueno, y finalmente, el otro tema, también quiero tocar con ustedes,
es el tema de las emisiones contaminantes en sistemas eléctricos, ya que hemos visto centrales termoeléctricas pues viene acompañado de conocimiento acerca de los combustibles, que es básicamente su energía primaria. Lo lógico también es que sepamos cuáles son las consecuencias de utilizar esta energía primaria, porque evidentemente pues hay un impacto ambiental por el uso de combustibles fósiles, ¿no? Y, digamos, vale la pena tener una idea, una referencia de cómo se calcula esto. Básicamente, lo que va a ocurrir, como ustedes han visto, ¿no? A lo largo de esta y las anteriores clases, cuando nosotros producimos electricidad con combustibles fósiles, es básicamente un proceso de combustión. El proceso de combustión lo que va a usar es un combustible, ¿no? Que unido a moléculas de oxígeno va a producir energía, va a producir dióxido de carbono y va a producir agua. Y como la combustión es imperfecta, va a producir otras cosas también. ¿Ok? Entonces, eso que veíamos hace un ratito para las centrales térmicas, perdón, ¿ya? Es ese combustible más el oxígeno, nos va a dar energía, dióxido de carbono, agua y otras cosas más. ¿Ok? Pero ¿qué cosa es lo que ocurre? Que básicamente el dióxido de carbono es, eh, es una sustancia que genera efecto invernadero. Entonces, el producir electricidad a través del proceso de combustión va a generar emisiones contaminantes. Eso es cierto. Pero también es cierto que no todos los combustibles tienen el mismo potencial de producción de emisiones, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Lo otro que tenemos que tener claro es que, como les decía, las combustiones en la realidad no son perfectas, por lo tanto no nos quedamos aquí nomás, sino que además hay otros componentes. Como resultado de la combustión puede haber combustible que finalmente no ha pasado por el proceso de combustión, simplemente se quedó ahí. Entonces puede haber CH4, puede haber metano, gas natural seco, que no se utilizó para la combustión y quedó. Puede haber monóxido de carbono, puede haber compuestos volátiles diferentes al metano, puede haber NOx, pueden haber varias componentes. Y cada una de estas componentes tiene su equivalente respectiva en dióxido de carbono. Entonces, no es lo mismo, y acá quiero ser muy claro, no es lo mismo dióxido de carbono que dióxido de carbono equivalente. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono equivalente, ¿qué cosa tiene? Tiene el dióxido de carbono como tal, más el metano, que tiene su equivalente en dióxido de carbono, y otros componentes más que también tienen su equivalente en dióxido de carbono. Por ejemplo, ¿cuál es el equivalente de dióxido de carbono del dióxido de carbono? Uno, porque es lo mismo. Pero el metano, bueno, lo que te dice la última información, al menos la última que yo tengo, pueden haber algunas actualizaciones últimas, es que una molécula de metano equivale a 28 moléculas de dióxido de carbono. Una molécula de óxido nitroso equivale a 265 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, cuando hablo de dióxido de carbono, hablo de una molécula, de una componente. Pero cuando hablo de dióxido de carbono equivalente, hablo del dióxido de carbono como tal, más la suma de los otros componentes que han resultado de la combustión imperfecta, que han sido multiplicados por su respectivo factor de equivalencia al dióxido de carbono, que se llama potencial de calentamiento global. Y eso me va a dar el dióxido de carbono equivalente. ¿Ok? Entonces, el dióxido de carbono no es lo mismo que el dióxido de carbono equivalente. Hay una diferencia. El dióxido de carbono equivalente incluye el dióxido de carbono y además las otras componentes resultantes de la combustión imperfecta que han sido multiplicadas por su respectivo potencial de calentamiento global para llevar a su equivalente de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, hay diferentes componentes contaminantes, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su respectivo equivalente a dióxido de carbono.
Evidentemente, algunos no son resultados de combustión, ¿no? Habíamos hablado también de que el gas natural era el combustible más limpio. Y eso ocurre porque el gas natural permite el mayor aprovechamiento del carbono dentro del combustible. Es decir, yo puedo utilizar más el combustible con el gas natural. Tiene un factor de oxidación, de utilización del 99,5. El petróleo es del 99 y el carbón del 98. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que cuando yo quemo carbón, hay una parte que no se va a, que no se va a utilizar. Y eso tiene un alto potencial de contaminación. ¿Por qué? Por esto. ¿Ok? Entonces, llevándolo a lo que nos interesa, que es el cálculo de, la, de las emisiones como consecuencia de la necesidad de producir electricidad, nosotros llegamos a esto, ¿no? Llegamos a que, por ejemplo, el factor de, de emisiones del gas natural es de 55. ¿Qué significa el factor de emisiones de gas natural de 55? Significa que si, por ejemplo, yo utilizo un terayul de energía de gas natural para producir electricidad, para producir 100 megavatios hora, por ejemplo, voy a producir 55 toneladas de CO2. Sí, dime. Sí, Aldo, dime. ¿Qué diapositiva es? Sistema de transporte. Qué raro, a ver. Ya, un ratito. ¿Ven ahí? ¿Me avisan si ven? Profesor, yo sí puedo ver. Sí. Sí, yo sí puedo ver. No, Ok. no hubo problema, nada. Ya. A ver, voy a ponerlo en el chat, ¿ya? Ok. Ya, bueno, ahí está en el chat, ahí lo puedes ver. Ves la información. Felizmente acá el Teams es un poquito más flexible que el, que el Zoom. Acá se ve exactamente quién ha entrado, quién se fue. Acá, por ejemplo, J. Guainate se fue, no entró un ratito, se fue. Bueno, esa es una cuestión de cada uno. Eh, Estos son los factores de emisión. Como les decía, el factor de emisión básicamente lo que hace es decirte, si vas a usar, por decirte, un terayul de, de energía de gas natural, ese uso de un terayul de energía de gas natural te va a producir 55,82 toneladas de CO2. Si yo, por ejemplo, voy a usar un terayul de energía de diésel para producir electricidad, evidentemente, no va a ser por otra cosa, ¿no? Voy a generar 73,33 toneladas de CO2. Y si se dan cuenta, si yo uso un terayul de energía de carbón, voy a producir 92 toneladas, 92, casi 93 toneladas, 92,71 toneladas de CO2, toneladas de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, acá lo que vemos es que efectivamente el gas natural produce menos toneladas de dióxido de carbono que el carbón. El carbón es el que produce más toneladas de CO2.
por uso de terajoule. Luego viene el diésel y luego viene el gas natural. Residual casi, bueno, está entre el diésel y el carbón, pero hay muy poca producción de energía con gas natural, salvo las unidades de Marcona. ¿No? Entonces, este es el factor total, pero también es cierto otra cosa, que si por ejemplo nosotros usamos una, eh, una unidad de terajoules de gas natural, voy a producir 1 kilo de CH4. CH4 entonces está ahí. Igual con el carbón mineral, y si yo uso un terajoule de diésel para producir electricidad, lo probable es que genere 3 kilos de metano. ¿Ok? Lo mismo pasa con el N2O, con el NOx, CO, todos ellos, ¿no? Ahora, evidentemente, ustedes lo que van a hacer cuando yo les pregunte esto de repente en la práctica, no sé, de repente se me ocurre preguntarles esto, va a ser multiplicar esto por su respectivo factor de potencial de calentamiento global para llevarlo a su equivalente en dióxido de carbono y me puedan entregar, ¿qué cosa? El valor de CO2 equivalente, ¿no? El número de toneladas de CO2 equivalente. ¿Ok? Pero ¿cómo ustedes saben qué cantidad porque acá yo les estoy diciendo, oye, ¿cuántas toneladas o cuántos terajoules de energía de ese combustible has usado? ¿No? Pero evidentemente lo que va a pasar es que lo que vamos a tener primero es una cantidad de energía, de electricidad, en megavatios hora. Esa cantidad de electricidad ha sido producida con una cantidad de gas natural, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente una central X, ¿no? Utiliza una cantidad de gas natural. ¿Cómo relaciono yo la cantidad de energía que produzco con la cantidad de combustible que uso para producir electricidad? Con el consumo específico, lo que acabamos de ver hace un ratito. El consumo específico, ¿qué cosa es? Consumo específico es la cantidad de combustible que yo necesito para producir electricidad. ¿Ok? Entonces, ese consumo específico me va a permitir relacionar la electricidad con la cantidad de gas o la cantidad de petróleo, diésel que vaya a necesitar en términos energéticos. Y esa cantidad en términos energéticos es la que está acá, terajoules. Y cuando ya sepa la cantidad de terajoules que yo estoy usando para generar electricidad, lo multiplico por este factor y obtengo la cantidad de CO2 que estoy produciendo. Ahora, yo les soy bastante sincero. Esto de acá es un cálculo teórico. Las centrales eléctricas lo que tienen es unos contadores, unos equipos que permiten determinar la cantidad de emisiones que producen. Hay unos equipos que hacen estas mediciones. Pero también les tengo que decir que no hay casi diferencia entre el cálculo que hagamos a través de este procedimiento y lo que vayan a medir los sensores de las centrales termoeléctricas. Entonces es un procedimiento bastante válido, ¿no? Para poder determinar, considerando los factores que les estoy mencionando, ¿no? Claro, en el caso de los sensores no sacan el dióxido de carbono equivalente, sacan dióxido de carbono nada más. En el entendido que los otros componentes son menores, pero dado que nosotros estamos haciendo un cálculo teórico, sí vamos a calcular el CO2 equivalente. ¿Por qué vamos a calcular el CO2 equivalente? Porque evidentemente lo que vamos a tener que contabilizar es la totalidad de las emisiones, ¿no? Ahora, también es cierto que en ningún caso yo les voy a preguntar cuántas toneladas de CO2 van a producirse, sino les voy a preguntar por el parámetro que es utilizado por lo general en la industria, que es el factor de emisiones. ¿Qué cosa es el factor de emisiones? A ver, un poquito. Ya lo cerré, creo, un ratito. El factor de emisiones se define como la cantidad de energía. Vamos a bajar. El factor de emisiones se va a terminar calculando como la cantidad
de toneladas de CO2 que yo voy a producir por cada kilovatio hora que genere en el sistema. Entonces, acá hemos hablado de un plazo intermedio, que hay que consumo específico para llevarlo finalmente a calcular los terajoules que utilizamos para la generación de electricidad y eso compararlo con el factor que hemos hablado. Entonces, este factor en toneladas de CO2 por kilovatio hora nos va a dar una referencia de cuánto es el volumen de toneladas de CO2 que voy a producir por cada kilovatio hora. Y como cada sistema eléctrico en el mundo tiene su propio portafolio de generación, es decir, tiene su propia cantidad de hidroeléctricas, termoeléctricas, el factor de emisiones no va a ser el mismo. No va a ser el mismo ni por empresa eléctrica ni por país. Cada portafolio, cada combinación de centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, solares y eólicas va a generar un propio factor de emisiones. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos la realidad. A ver, lo que hay que tomar en cuenta es que el factor de emisiones de una hidroeléctrica, por ejemplo, es cero, ¿no? Porque una hidroeléctrica no usa cero combustible para producir electricidad. Una eólica usa cero combustible para producir electricidad. Una solar va a usar cero combustible para producir electricidad, ¿no? Entonces, al final, en un sistema eléctrico, te dicen, oye, calcúlate el factor de emisiones. Ahí, bacán. Puedes sumar toda la electricidad producida, esa va a ir en el denominador y en el numerador, ¿qué cosa vamos a poner? Vamos a poner la cantidad de toneladas de CO2. Pero la cantidad de toneladas de CO2 que produzca, ¿qué? ¿La hidroeléctrica? No. ¿La eólica? No. ¿La solar? No. ¿Cuál? La termoeléctrica, nada más. En el Perú, en los últimos años, el factor de emisiones ha sido este, ¿no? 0,2 más o menos de lo que se habla generalmente. Que no es un factor de emisiones muy descabellado, ¿no? Segundo. Quiero encontrar acá alguna referencia internacional. A ver, acá hay algunas. Ah, bueno, estos son Vamos a ver. Por ejemplo, en China, 0,55 toneladas de CO2 por megavatio hora. Japón, 0,46. Arabia Saudita, 0,61. Canadá, 0,11. Debe haber una cantidad de centrales hidroeléctricas importantes. México 0,3, Estados Unidos 0,37, Brasil 0,12, que ustedes saben que es un sistema muy hidroeléctrico. Alemania 0,4, Rusia 0,32, Estados Unidos, como decía, 0,37 y así. Entonces, digamos que no estamos tan mal a nivel internacional, ¿no? Donde la S2 por hora es 0,2, más o menos. ¿Ok? Bueno, hasta acá vendría la práctica del día viernes. De todas maneras va a haber práctica. Yo les voy a alcanzar las presentaciones y bueno, yo creo que ya estamos preparados y listos para la eh, evaluación.
Yo el día de mañana debo estar colgando las notas de esta primera práctica. La segunda práctica la damos, inmediatamente la voy a corregir para no estar después teniendo pendientes que darles. ¿Ok? Entonces la próxima semana ya deberían tener la nota de la primera y la segunda práctica. Recomendación, básicamente, bueno, los que han venido a la clase, vamos a tomar lo de las clases, ¿no? Como siempre, y a un par de preguntas teóricas que van a provenir de lo que vayamos, de lo que hemos visto también en clase y también vean alguna práctica anterior. ¿Ok? Listo. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos la próxima semana. Ah, otra cosa, perdón. La próxima semana también vamos a tener vamos a tener una recuperación también así cortita, hora y media, vía este sistema para poder recuperar una clase más. Con eso ya estaríamos ok. Otra clase más y ya podríamos también tomar la tercera práctica. La siguiente clase, si no me equivoco, debería ser todo este tema comercial, aspectos de gestión de portafolios de contratos. ¿Ok? Y ya a partir de lo demás, ya nos vamos todos centrales renovables, ¿no? Todo lo que se pueda. ¿Ok? Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.